Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera clase de dos clases que estaré compartiendo con ustedes acerca del nuevo modelo de entrada y de todos los detalles sobre eso. Esta clase va a ser, digamos, una introducción y les va a ayudar tanto con el nuevo modelo como el que ya conocen, sobre todo para los que se pierdan todavía un poquito con el momento en que se buscan las entradas, cuando no, cuando sí, cuando se opera un retroceso, cuando se opera una expansión, todo eso. ¿Ok? Entonces, esta clase se podría llamar los momentos para un trade o el timing que llevamos al momento de querer ejecutar este, una operación, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a poner por acá el título. Entre paréntesis le podemos poner tipos de trades, porque pues recordemos que son dos tipos que son de expansión y de retroceso. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a tomar como referencia un ciclo bajista y después también un ciclo alcista. Vamos a empezar trazando los ciclos. Aquí ya trazamos un ciclo bajista y aquí vamos a trazar un ciclo alcista. Esto es con referencia a M15, es decir, simulemos que este gráfico de aquí o estas líneas que yo estoy trazando pues sean un gráfico de M15. Bien, bueno, entonces vamos a trazar también el rectángulo, el que lo caracteriza, y vamos a trazar el rectángulo del ciclo alcista. Muy bien, entonces vamos a empezar. Para iniciar debemos de tomar en cuenta que existen dos tipos de trades. ¿Ok? El primero de ellos es a favor de tendencia, es decir, es un trade de expansión. Y el segundo sería un trade de retroceso. Entonces los vamos a poner por acá. Vamos a poner un trade de expansión, es decir, a favor de la tendencia, y el segundo sería un trade de retroceso, retroceso que es en contra de la tendencia. Ok, bueno, vamos a empezar con los trades de retroceso. Para empezar, un trade de retroceso tiene lugar cuando el precio se encuentra todavía por debajo del 50% sin haberlo visitado, es decir, que sin que el precio haya llegado al 50%. Aquí no se trata si estás por debajo o por encima, se trata de si has llegado o no has llegado al 50%, porque por ejemplo, si yo tengo esto y después el precio baja, si yo solo digo que el precio esté por debajo del 50%, pues aquí va a estar por debajo, pero eso no quiere decir que yo puedo tomar un trade de retroceso. ¿Por qué? Porque el precio ya visitó el 50% del ciclo. Entonces, vuelvo y repito, no se trata de que si el precio está por debajo o no del 50%. Se trata de si el precio ha visitado o no el 50% de nuestro ciclo. ¿Ok? Ahora, un trade de retroceso en su mayoría se aplica a un retroceso profundo, es decir, a un retroceso de ciclo, donde recordemos que el objetivo de este va a ser llegar al 50% y también tomar la liquidez expuesta dentro del ciclo de mercado. Pero también hay casos donde podemos aplicar eso,
Es decir, podemos aplicar un trade de retroceso solamente a una expansión. Por ejemplo, en este caso, que era la primera expansión, si dicha expansión es muy grande, es muy amplia, por ejemplo una expansión de una fundamental, pues es posible operar ese trade. ¿Por qué? Porque la distancia entre el punto donde tú tomes el trade y el 50%, que es tu límite, te puede dar un ratio por lo menos de 1 a 3, ¿ok? Siempre y cuando el precio te dé un ratio por lo menos de 1 a 3, justo al llegar al 50% o incluso todavía un poquito por encima, pues es un trade válido, ¿ok? No importa si es de retroceso, perdón, no importa si es de ciclo, si es de retroceso de ciclo o si es retroceso de un solo movimiento, ¿bien? Pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos para un trade de retroceso? Necesitamos que en el punto de abajo tengamos un patrón de reversión. ¿Por qué? Porque recordemos que el patrón de reversión es el lenguaje del precio. A través de los patrones de reversión es como el precio nos confirma que se va a ir hacia cierta dirección. Entonces, si yo aquí abajo tengo un patrón de reversión, por ejemplo el rompimiento de un punto fuerte de temporalidad menor, pues el precio me está diciendo, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir bajando, ya no voy a seguir expandiendo. Ahora lo que voy a hacer es subir por liquidez, es decir, subir al 50%. Entonces eso nos habilita a buscar un trade de retroceso. Bien, ahora en el caso de un ciclo bajista, alcista, perdón, es lo mismo. Necesitas un patrón de reversión aquí arriba que te indique que el precio va a bajar a tomar liquidez. Ahora, esas son las condiciones para tomar, esas son las condiciones y esos son los momentos para tomar un trade de retroceso. Para tomar un trade de expansión, ¿qué necesito? Para empezar, un trade de expansión es a favor de la tendencia. Es decir, supongamos que aquí el precio ya subió y lo primero que voy a necesitar es haber tocado el 50%, ¿ok? O haber tomado liquidez dentro de mi ciclo. Ahora, no necesito, y de nuevo se repite la historia como el de retroceso, no se trata de que el precio esté por encima del 50%, se trata de que en algún punto lo haya tocado. Porque por ejemplo el precio puede venir, puede estar ya aquí. Y si yo solamente digo, no, es que tiene que estar por encima del 50%, pues aquí ya no está, pero ya lo visitó. Entonces yo aquí estoy habilitado para seguir tomando operaciones a favor de la tendencia, es decir, operaciones de expansión, ¿ok? Entonces, se trata de que el precio haya llegado al 50%, no de que esté por encima. Cuando el precio sube, toda esta parte de subida, es momento de operar retrocesos hasta que el precio llega al 50%. Una vez el precio llega al 50%, los trades de retroceso se acaban e inicia los trades de expansión, pero no por haber llegado al 50%, por haber tomado liquidez, inmediatamente me voy a poner a buscar trades de expansión o me voy a poner a buscar modelos de venta, en este caso de un ciclo bajista. En este punto, de aquí hacia arriba, estamos en un área donde no podemos hacer nada hasta que el precio de nuevo nos dé patrón de reversión que nos indique que va a detener ese retroceso y ahora va a empezar la nueva expansión. Yo aquí arriba necesito un patrón de reversión, así como aquí abajo necesitaba un patrón de reversión alcista.
aquí arriba voy a necesitar un patrón de reversión bajista. ¿Ok? Una vez el precio me da el patrón de reversión, que puede ser el rompimiento de un punto fuerte de temporalidad menor, el límite para operar esto va a ser el mínimo de tu ciclo. No va a ser tu 50%. Cuando operas un retroceso, tu límite es el 50%. Cuando operas una expansión, tu límite es el mínimo del ciclo. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando el precio me haya dado un patrón de reversión, aquí estoy interrumpiendo un poquito este dibujo, pero es necesario. Siempre y cuando me haya dado patrón de reversión, todo esto de aquí hacia arriba es válido para ir vendiendo. ¿Ok? Una vez yo cruzo esto, de nuevo entro en un momento de no poder hacer nada. Déjenme borrar esto. Bueno, esto de aquí lo voy a ocultar nada más. Ahorita vamos a usar ese ejemplo y nos vamos a concentrar en este. Nos vamos a concentrar en este de aquí. Bueno, les decía, una vez el precio sube y aquí arriba me da un patrón de reversión. Déjenme mover esto. En este punto de aquí me da un patrón de reversión. Toda esta parte por encima de esta línea es una zona de ventas, puedo ir buscando ventas. Pero cuando el precio cruza esta línea, de nuevo entramos, llamémosle, en un momento neutral. ¿Por qué neutral? Porque no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque ya perdimos ubicación para los trades de expansión. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Esperar de nuevo un patrón de reversión para volver a operar el retroceso del nuevo ciclo. Tu nuevo ciclo es este. Entonces aquí vas a volver a esperar lo que esperaste aquí. Patrón de reversión para operar retroceso. Digamos que ahí el precio te lo da. Aquí puedes ir comprando hasta que llegas al 50%. Cuando llegas al 50%, tanto aquí como acá, entras en un momento neutral. ¿Ok? ¿Por qué neutral? Porque de nuevo, solo esperar a que el precio te dé patrón de reversión para operar la nueva expansión otra vez. Entonces, si se dan cuenta, para cada uno de estos hay límites. Y una vez se llega a esos límites, entras en un momento neutral. Mismo que la única forma de salir de él, del momento neutral, es a través de un patrón de reversión que te dé la autorización de iniciar un nuevo conjunto de trades, un nuevo conjunto de tipos de trades. Bien, entonces pues esos son los momentos para operar. Ahora vamos a ver de rápido el ejemplo alcista que está por aquí. Entonces el ejemplo alcista se maneja de la siguiente forma. Déjenme mover un poquito esto va aquí. Bueno, entonces cuando estás haciendo el retroceso, tu límite es el 50%. Una vez llegas ahí, entras en tu momento neutral donde no puedes hacer nada hasta que el precio te dé la indicación de que ahora va a subir. Entonces aquí tenemos patrón de reversión, vamos a ponerle aquí, esperar patrón de reversión para operar retroceso. Vamos a poner color. ¿Dónde está? Aquí está.
esperar patrón de reversión para operar el retroceso. Y luego, llegando al 50%, vamos a ponerle inicia momento neutral. Es decir, no podemos operar. Luego, en esta parte de acá, la parte baja, sigue esperar patrón de reversión para operar la expansión. Y luego, una vez llegando acá, inicia momento neutral nuevamente. En esta parte de acá no podemos operar. Y así se va repitiendo. Acá arriba te va a volver a dar un patrón de reversión como este. Y así sucesivamente. Pero ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando el precio, digamos en esta parte. En esta parte de arriba, pues esperas el patrón de reversión, te lo da, vas operando los retrocesos. Pero aquí cruzas el punto donde inicia tu momento neutral, no puedes hacer nada. Y ves que el precio baja y baja y baja y te rompe tu punto fuerte. ¿Qué vamos a hacer ahí? En este caso tenemos rompimiento de punto fuerte aquí. Vamos a colocarlo. A ver, déjenme mover esto. Ahí está. Tenemos rompimiento de punto fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues simple y sencillamente trazas tu ciclo. Recuerden, los momentos de un trade se basan en un ciclo. Ahora, este ciclo alcista se convierte en un ciclo bajista. ¿Y qué es lo que decíamos del ciclo bajista? Como lo expliqué hace un momento, pues exactamente igual. En la parte baja, ahorita mismo estás en un momento neutral. ¿Por qué? Porque estás esperando patrón de reversión para operar. ¿Qué vamos a operar? El retroceso. ¿El retroceso de quién? Del nuevo ciclo. Luego, el precio, digamos que te da el patrón, sube, vas operando el retroceso y aquí se repite la misma historia. Llegas al 50% y ¿qué es esto? Inicia el momento neutral, es decir, no puedo hacer nada hasta la parte superior, o bueno, hasta el momento en que el precio te dé nuevamente patrón de reversión para operar la expansión. Esperar patrón de reversión para operar expansión. ¿Hasta dónde? Hasta el mínimo de tu ciclo actual. Y ahí, una vez el precio llega, de nuevo inicia el momento neutral. Y así es como lo vamos manejando. Bien, entonces esos son los momentos del trade y esos son los tipos de trade para pues la operativa. Ok, entonces en la siguiente clase ya voy a estar definiendo, bueno, ya voy a estar mostrando el nuevo modelo de entrada, pero es importante que primero sepan cuándo se aplica, cuándo no, y en qué momentos se operan retrocesos, en qué momentos se operan expansiones, y sobre todo los momentos neutrales, cuando no se hace nada. Ok, entonces, pues bueno, gracias por ver el video, gracias por ver la clase, y nos vemos en la siguiente sobre el nuevo patrón de entrada, nuevo modelo de entrada.